coses. Bueno, Continua sense control, que encara ens queda una mitja horeta per finalitzar el programa. D'aquí una estona que rebem a Lu Vargas, però abans parlem de cinema, una pel·lícula que no hem vist, però farem una mica de tertúlia, comentari també com està la indústria del cinema, en un moment una mica complicat, com molts altres sectors, amb una persona que li encanta el món del cinema i que gràcies a això ha pogut dirigir la seva primera pel·lícula, Bruja de la Vega. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos Muy días. buenos ¿Qué días. tal? Bienvenido al Encantado de Centro estar aquí. Control. Encantados nosotros de recibir a gente como tú, que tenéis ideas y que gracias también a rodearos, ¿no?, de gente que se dedica a muchas cosas, pues acaba saliendo un proyecto como esta ópera prima que se dice, ¿no?, que nos presentas hoy. Sí, sí, o sea, es verdad que este es un proyecto que sale... Bueno, yo trabajo con actores habitualmente, mi trabajo en el día a día, soy representante y sale mucho de esa relación que se genera y de esas sinergias de que, bueno, estás trabajando con ellos y al mismo tiempo yo soy una persona que escribe y entonces empiezas de repente, escribes un proyecto para... Bueno, y pum, 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 os juntáis un grupo de personas y acaban haciendo la película, por decirlo. Mía y Moi Sí. se llama, que está en diferentes festivales. Aún no la hemos visto, pero queda muy poquito ya para poder verla. Sí, el 21 de mayo se estrena y la verdad es que estamos con ganas de que salga a la luz. Cuando haces un proyecto tan pequeño, de alguna manera, el momento de que por fin vea la luz y la pueda ver un público más allá de los que hemos hecho la película es casi un milagro con un proyecto así de pequeñito, así que estamos muy contentos. La verdad. Además, al ser representante y ahora hacer la película, debe ser más fácil también un poco la comunicación con los actores. Incluso les debe hacer un poco de coach, a lo mejor. Me lo han preguntado bastante porque efectivamente no es muy normal un representante que acabe dirigiendo y me dicen, ¿tú crees que hay diferencias? Y yo siempre digo que no lo sé porque yo no soy director sin ser representante como para valorar la diferencia, pero sí... A ver, el sentido común me dice que por lo menos el tratar todos los días con actores, el, como dices tú, de hacerles de coach, parte de mi trabajo no es gestionar cosas, es que hablas con ellos de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus inseguridades. Pues, y por otro lado les conozco muy bien como personas, pues hombre, yo creo que algo ha tenido que ayudar luego en la comunicación, sí, a la hora de dirigir la peli, entiendo que sí. T'estic començant a pillar, Elena, aquestes preguntes que fa de lo Paquita Salas para cuando seas mayor ser como ella, ¿eh? Oye, te estás pillando Maravilloso ahí ser de... Paquita Salas, vamos. No, o sea, yo te digo una cosa, yo a veces cuelgo... tenemos un mail. Yo a veces cuelgo una llamada de trabajo y digo, esto me ha quedado muy Paquita Salas, esto yo lo digo, Es que es auténtica. No, y tanto que lo es, y es un reflejo más fidedigno de nuestro trabajo de lo que pueda parecer. Hay muchas cosas en las que espero no parecerme a ella, pero por otro lado es un reflejo muy inteligente de nuestra industria, sí que lo es. En las entrevistas que has hecho últimamente o en los comentarios que has ido haciendo sí que sale mucho eso, ¿no? De soy representante, me gusta mucho el cine, gracias a eso también soy director, pero en el fondo es lo que tú dices, ¿no? Que el sentido común acaba juntando en un lugar o en un momento un proyecto y se hace. Pero hay que comentar toda esa trayectoria para hacer reflexión sobre el llegar a ello. Bueno, efectivamente, yo llevo siendo representante... Pues ahora unos 11, 12 años más o menos y 8 en la agencia donde trabajo ahora, en Curanda. Pero es verdad que yo siempre digo que yo he acabado siendo representante, me viene un poco al revés. A mí me apasiona el cine desde que era enano, me gusta muchísimo el trabajo de los actores y esa pasión que yo tenía por el trabajo de los actores me acabó llevando a ser representante. Lo que pasa es que en paralelo siempre he escrito historias y con vocación de rodarlas, entonces de alguna manera han confluido las dos cosas, ¿no? en este proyecto. La familia o la herencia familiar no es ese tema principal de esta ópera prima de Mía y Moi, una película con unos nombres cercanos a ti, representados como Eneco Sagardoy, ¿no? Ricardo Gómez, Joe Manjoni y Bruna Cusí, que cartel de lujo para disfrutar de este film. Sí, ¿qué te voy a contar? O sea, son 4 actorazos y tuve mucha suerte de que me dijeran que sí. O sea, quiero decir que al final yo la película la escribí para Ricardo y para Bruna, que son los que hacen los dos protagonistas, que son 2 hermanos. Y ellos, en cuanto leyeron un primer borrador, me dijeron que para adelante, que estaban entusiasmados de hacerla. Y a partir de ahí, pues luego entró Eneco, luego entró Joe. Y sí, es un lujazo enorme tener unos actores como ellos en tu primera película y son actores que hacen mejor el material. Son actores que hacen que lo que tú has escrito suene mejor, se vea mejor y lo elevan.
Y eso es un lujo, evidentemente. Es una película dura. Es ¿no? dura. Es dura. Sí, y además la gente O sea, se sorprende un ¿caerá poquito también viéndola. lágrima? Yo no quiero aquí hacer spoiler No, de no, ningún no, tipo. claro. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Basta, es mi No, porque película. si no, sería ya, ¿te imaginas? Pero sí es verdad que es una película que es una película en la que hay una gran parte de la película que es muy contemplativa, que es ver a unas personas viviendo en una casa y que no es una película tanto de grandes sucesos como de irles conociendo, viéndoles. La idea era hacer algo muy pequeño, pero donde vas conociendo un poco las relaciones entre esos personajes y un poco en una segunda mitad sorprende a veces el grado de esas relaciones que has creado desembocan en una serie de cosas que sorprende un poco la dureza y hay gente que me lo dice, que me dice, ay, estaba yo muy relajado viéndolos y de pronto me he quedado un poco en shock, pero es dura, pero yo espero que también tiene un punto esperanzador, es decir, no es dura gratuitamente. Claro. ¿Has salido de tu zona de confort con esta peli, con este trabajo? Sí, claro. Evidentemente, aunque hayas querido que escribas y quieras dirigir toda la vida, pero no lo has hecho, con lo cual mi trabajo es uno, me gusta mucho, lo haré mejor o peor, pero trato de hacerlo bien. Claro, el día que de repente decido dirigir una película y producirla, porque tampoco había nadie para producirla, así que dije, Claro, pues nos claro. ponemos a ello, estoy haciendo cosas en las que me siento muchísimo menos seguro, en las que me siento muchísimo más primerizo y no sabiendo si lo haré mejor o peor. Pero también esa inseguridad o ese verte en una posición donde no has estado antes, creo que ayuda a estar muy alerta y de alguna manera pues también es bueno, incluso es bueno, luego nutre el otro trabajo, ¿no? O sea, no ¿Alguien de tu acomodarte. alrededor te ha dicho o se ha asombrado que decidieras hacer una película? ¿O te han dicho, ya era hora que lo hicieras? Más por ahí. Más por ahí. Asombrarse tanto en el sentido de decir, anda, no me esperaba esto. Hombre, gente, por ejemplo, que me conoce solo de trabajo. Pues claro, de repente me llama Claro. ahora un productor por un tema de trabajo de tal y me dice, oye, Borja, ¿has hecho una peli? O sea, esto sí, porque claro, me conocen como De sorpresa. representante y a esto sí. Gente de un entorno mínimamente más cercano que me conoce personalmente, no sé, sorprenderse nos ha sorprendido, saben Claro. perfectamente por dónde van mis intereses, pero sí que es verdad que me han dicho muchas veces, joder, Ya era hora, pues ¿no? sí, ya tocaba porque llevo toda la vida con eso, entonces, bueno, sí. Qué bueno. ¿Y qué has aprendido con esta locura? Espero que a dirigir un poco, ¿no? O sea, quiero decir, espero que si un día hago una segunda, haber aprendido un montón. O sea, pero aprendes de todo. O sea, de un rodaje es como un ecosistema ahí, que en nuestro caso muy chiquitito, porque era un rodaje muy pequeñito, pero en donde se da todo tipo de... O sea, no aprendes solo en un sentido de a dirigir actores o a planificar la película o hay que manejar todos los equipos y ahí es un aprendizaje humano fascinante, un rodaje. Luego vives un duelo cuando termina. Mira que fue cortito, ¿eh? Fue un rodaje de apenas 4 semanas, pero terminó y era como un duelo porque, claro, evidentemente te se separas. genera una cosa, una burbuja y luego de repente cada uno vuelve a lo suyo, ¿no? Yo creo que he aprendido más a nivel humano que a cualquier otro nivel. Qué bonito. Para que la gente se ubique en el tiempo, ¿cuándo fue el rodaje de la película? Fue en verano de 2019. Fue previo a todo lo que hemos vivido después. Fue el verano de 2019 en Barcelona, la rodamos en un pueblo de Barcelona, en Piera. Ah. Y sí, fue una cosa como muy encapsulada. Éramos 30 y tantas personas y vivíamos todos en el mismo lugar, que no era la casa que se ve. La película es casi toda en una casa y hay gente que me pregunta, ¿pero dormíais ahí? Digo, no. Esa casa era la localización y estaba trabajada y preparada para eso. Pero estábamos a 10 minutos y todos los días pues íbamos para allá y tal. Fue en verano de 2019, sí. La cultura nos ha ayudado mucho. Desde aquel momento que empezasteis este rodaje, que no sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Y todo el audiovisual, todo lo que es cine y muchas historias que nos han acompañado este año. Para finalizar este ratito, ¿cómo es, desde tu punto de vista, un día se nos para el mundo hace un poco, ¿no? Claro, y tú eres representante de diferentes personas, estás en contacto con muchas personas, ¿no? Y el audiovisual se para por completo. ¿Cómo se vive eso? ¿Cuáles son un poco el proceso para gestionar mentalmente todo aquello que nos pasó? ¿Cómo fue en primera persona? Bueno, yo supongo que en muchos aspectos muy parecido a lo que nos pasó a todos en cualquier sector, ¿no? Es decir, es verdad que bueno, desde el punto de vista de la industria ya no audiovisual, porque también el teatro se paralizó todo
Fueron 4 meses aproximadamente, porque que eso fue lo que nos dejó a todos. No fue algo progresivo, ¿no? Estábamos un día todos 100% y al día siguiente era cero, ¿no? Y hubo 4 meses de parón absoluto. Nuestra industria, pues muy tocada en algunos aspectos y luego, por otro lado, en algunos aspectos privilegiada también, porque cuando pasó el confinamiento más duro, no sabíamos cuánto tardaríamos en estar viendo rodajes otra vez, tal cual. Bueno, no sabíamos, quiero decir, que había que volver a poner todo en marcha. Se hizo un esfuerzo tan grande para que en un mes estaban arrancando ya rodajes. En 2, no te digo que había una normalidad de rodajes, pero se estaba rodando muchísimo. Y te diría que para septiembre de este año pasado estábamos a tope, porque encima hubo un efecto como de los proyectos que se habían quedado congelados más los que tenían que haber sido. O sea, se está trabajando mucho también, por esto que se dice tanto, de que como el consumo además subió tanto, también se ha generado una demanda. Es decir, ya la había una demanda enorme con las plataformas, con todo, pero encima es un momento de que hemos estado más en casa que nunca y más consumiendo que nunca. Entonces, de alguna manera, el teatro ha sido diferente y ha sido más complicado, con los aforos limitados, pero el audiovisual reflotó muy rápido, muy rápido. Y en ese sentido creo que hemos sido unos privilegiados. Evidentemente, luego, con todas las excepciones y los casos que podamos hablar de rodajes que se han paralizado por COVID, actores que... proyectos que iban seguidos de repente se solapan, porque claro, lo que se iba a rodar... o sea, ha habido... Si vas a lo individual, pues tan afectados como cualquiera, pero un poco a nivel industria hubo un esfuerzo enorme por volver a ponerse en marcha. A mí me sorprendió para bien. Y una de las propuestas que llega es el día 21, Mia y Moi, a los cines, a las plataformas. ¿La veremos también próximamente o cuál va a ser el orden? Sí, estará en plataforma en unos meses. Antes vamos a cines y bueno, o sea, luego yo creo que en 2-3 meses estará disponible en plataformas, que es lo normal, que es donde hoy en día la gran mayoría del público descubre un título. Pero bueno, yo animo a verla en cine, que es una película que creo que la pantalla grande les sienta muy bien. Mia y Moi, dirigida por Borja de la Vega, que nos visita hoy en el plató. Gracias por la visita y gracias a vosotros muchas más por películas. tenerme aquí. Muchísimas gracias. Claro, sí.